Recuerda que si quieres ver más problemas de este tipo o el tema completamente explicado desde cero, tengo un curso completo de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad y estadística. Además, también estoy añadiendo el temario de física, por lo que el curso está en constante actualización. Se encuentra en la página www.canfamacontrol.com y su costo es de $1000. Además, la duración es de por vida. Todas las materias y temas que añada en un futuro van a ser completamente gratis si adquiriste el curso antes de cualquier aumento de precio. Si tienes alguna duda o quisieras saber algo más, puedes mandarme mensaje en cualquiera de mis redes sociales que aparecen en la descripción. Recuerden también que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver siendo verdad que me dice calcular x si el segmento AB es igual al segmento BC y estos dos son iguales al segmento BD. A ver, el enunciado en pocas palabras me está diciendo que este lado y este lado son exactamente iguales. Entonces, para poder resolver este ejercicio yo me voy a tener que apoyar en clasificación de los triángulos, específicamente hablando en clasificación de los triángulos por sus lados. Recordemos que dentro de clasificación de los triángulos por sus lados tenemos el triángulo isósceles que me dice que dos lados son iguales y dos ángulos son iguales. Por lo tanto, de manera general, nosotros podemos describir al triángulo isósceles como ABC, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, y decir que A es igual a B y además el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Recordemos que podemos utilizar las letras que nosotros queramos. Además, también nos vamos a tener que apoyar en teorema de los triángulos, específicamente hablando el que nos dice que la suma interna de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Independientemente de qué tipo de triángulo sea, nosotros podemos decirlo de la manera siguiente: alfa, beta, gamma. Entonces alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Vamos a utilizar precisamente estas dos definiciones para poder empezar a resolver este ejercicio. Lo primero es clasificación de los triángulos, es decir, el triángulo isósceles. Vamos a apoyarnos en lo que me está diciendo. Si me está diciendo que el segmento AB, es decir, este lado, y el segmento BC, es decir, este lado, son exactamente iguales, entonces esto que tenemos acá es un triángulo isósceles. Ahorita vamos a omitir la parte de abajo. Entonces yo puedo decir fácilmente que este ángulo, vamos a llamarlo como nosotros queramos, vamos a decir Y, es exactamente igual a este ángulo que también es Y. Entonces únicamente necesitaríamos saber cuánto vale este pedacito de ángulo para poder aplicar el teorema de los triángulos, y yo voy a llamarlo X. Recuerden una vez más, tenemos que utilizar otra variable porque este ángulo y este ángulo sí son iguales, pero este ángulo no sabemos si es igual a estos ángulos. Por lo tanto, sobre este primer triángulo isósceles que tenemos acá, yo puedo decir que 50 más X más Y debe de ser igual a 180. Perfecto. Ahora nos vamos a apoyar en la segunda figura del triángulo isósceles. Sabemos también que es un triángulo isósceles porque me está diciendo que el segmento BC es igual al segmento BD. Es decir, este lado y este lado son exactamente iguales. Y quiero que observemos que este ángulo que tenemos acá se forma con la suma de X más Y. Por lo tanto, este ángulo que vamos a tener acá también va a ser X más Y. Y este ángulo es el X que nombramos anteriormente. Entonces, una vez más, aplicando el teorema de los triángulos, decimos que X más X más Y más X más Y debe de ser igual a 180. Y vamos a borrar todo esto que tenemos acá que ya no vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer a continuación es reducir las ecuaciones. Entonces, reduciendo la primera ecuación, tendríamos que 50 más X más Y serían 2Y, va a ser igual a 180, de tal forma que despejando las variables y dejando todos los términos independientes de un lado de la igualdad, tendríamos X más 2Y va a ser igual a 180 menos 50. Así que X más 2Y va a ser igual a 180 menos 50, serían 130 únicamente. Ahora vamos a reducir la segunda ecuación. Tenemos X más X más X, pues me quedaría como 3X más Y, pues me queda como 2Y, y esto debe de ser igual a 180. Como podemos darnos cuenta, ya tenemos un sistema de ecuaciones, esta ecuación y esta ecuación. Entonces, reescribiendo esta ecuación, tendríamos X más 2Y que va a ser igual a 130. Resolviendo este sistema de ecuaciones por el método que nosotros queramos, lo voy a hacer por el método de reducción, tendríamos que multiplicar cualquiera de las dos ecuaciones, la que yo quiera, por un menos 1, de tal forma que nosotros tendríamos lo siguiente: 3X más 2Y que va a ser igual a 180, y todo esto multiplicado por un menos 1 tendríamos menos X menos 2Y igualado con menos 130. Aplicando la reducción que me dice que tengo que ver el sistema de ecuaciones como una reducción de términos semejantes, y al
momento de reducirse se tiene que desaparecer alguna de las dos variables, tendríamos 3x menos x me queda como 2x, 2y menos 2y se cancelan y esto va a ser igual a 180 menos 130, únicamente me quedan como 50. Por lo tanto, despejando el valor de x, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y decimos que x va a ser igual a 50 sobre 2. Por lo tanto, 50 sobre 2 es igual a 25. Y como únicamente me está pidiendo el valor de x de este problema, decimos fácilmente que x va a ser igual a 25. Por lo tanto, 25 sería la respuesta correcta de este problema y esto pertenecería al inciso A. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice identificar la fórmula para determinar el número de diagonales que tiene un polígono con n lados y me dan esos incisos que tenemos allá. Este problema simplemente es recordar las fórmulas. Recordemos que hay dos fórmulas para calcular diagonales, una que me ayuda a calcular las diagonales totales de un polígono regular y otra que me ayuda a calcular las diagonales totales de un vértice del polígono regular en cuestión. Recordemos que cada una de ellas es la siguiente: las diagonales totales se definen como n que va a multiplicar a n-3 que va a estar dividiendo a 2, mientras que las diagonales a partir de uno de los vértices va a ser igual a n-3. Como me está diciendo, identificar la fórmula para determinar el número de diagonales que tiene un polígono con n lados, vamos a necesitar esta fórmula que tenemos acá y esto entonces pertenecería al inciso D. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice ¿cuál es el polígono regular en el cual se pueden trazar 152 diagonales? A ver, prácticamente me están diciendo que yo tengo un polígono regular en el cual se pueden trazar 152 diagonales totales y cuál es el número de lados de ese polígono regular o de qué polígono regular se trata. Para poder resolver este ejercicio simplemente nos vamos a tener que apoyar en la formulita que vimos en el problema anterior, que me dice precisamente que las diagonales totales de un polígono regular se define como n por n-3 que va a estar dividiendo a 2, salvo que esta vez obviamente no conocemos el valor de n porque es el número total de lados. Entonces vamos a tener que sustituir las diagonales totales, que son 152, y decimos que tendríamos 152 que va a ser igual a n por n-3 que va a estar dividiendo a 2. El 2 que está dividiendo lo paso multiplicando y decimos que 152 que va a multiplicar a 2 va a ser igual a n por n-3. Reduciendo tendríamos 2 por 152 son 304 que va a ser igual a n por n son n cuadrada, más por menos son menos, 3 por n serían 3n. De tal forma que este 304 que está sumando lo pasamos restando y tendríamos que 0 va a ser igual a n cuadrada menos 3n menos 304. Acomodando esta ecuación para que sea más agradable a nuestra vista, tendríamos n cuadrada menos 3n menos 304 que va a ser igual a 0 y vamos a darnos cuenta que tenemos una ecuación de segundo grado con una sola incógnita, que recordemos que se puede resolver de dos maneras diferentes, con la fórmula general o por medio de factorización. En este caso lo podemos hacer a través de factorización porque tenemos un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, es decir que la factorización es relativamente sencilla. Entonces vamos a decir lo siguiente: tenemos dos factores igualados con 0, repartimos la n y empezamos a decir el primer signo va en el primer factor, menos por menos, que es el producto de los signos, va en el segundo factor y en este caso es más. Ahora necesitamos encontrar dos números que multiplicados me den 304 y sumados me den menos 3, menos 304 y menos 3. ¿Qué números serían esos? Es un tanto complicado de encontrarlos, sin embargo, el 304 lo podemos separar en sus factores para poder encontrar con mayor facilidad cuáles son esos números. Tendríamos entonces el 304 separado en sus factores, decimos que es divisible entre 2, sí, y son precisamente 152. 152 es divisible entre 2, sí también, y serían 76, ¿no? Son 76. 76 también es divisible entre 2 y esto me quedaría como 38, ¿no? 38 también es divisible entre 2 y serían 15, 19. Serían 19. 19 ya no es divisible entre 2. ¿Es divisible entre 3? No. ¿Es divisible entre 4? Tampoco. ¿Es divisible entre 5? No. ¿Es divisible entre 6? No. ¿Es divisible entre 7? No. ¿Es divisible entre 8? No. ¿Es divisible entre 9? Tampoco. Pero sabemos perfectamente que el 19 es precisamente un número primo, es decir, que solamente se puede dividir entre el mismo y entre 1. Entonces decimos que sería 19 entre 19, me queda únicamente como 1. Por
lo tanto, los factores de este 304 simplemente sería la multiplicación de todos estos productos o algunos productos combinados. Por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2 son 4, por 2 serían 8, por 2 serían 16 y tendríamos el 19. Así que nosotros podemos separar esos factores como 19 y 16, de tal forma que podemos darnos cuenta fácilmente que al momento de reducir el 19 con el 16 me queda menos 3 y multiplicados obligatoriamente me tiene que dar 304 porque acabamos de obtener los factores a partir del 304. Entonces decimos que tendríamos n menos 19 por n más 16 y decimos menos 19 más 16 son menos 3, menos por más son menos, 19 por 16 son 304. Por lo tanto, esos van a ser los factores que factorizan precisamente esta expresión. Pero recordemos algo muy importante y es que es muy diferente hablar de factores a valores y raíces. Recordemos que los factores son aquellos que multiplicados precisamente me dan esta expresión, mientras que los valores o raíces son aquello que al momento de sustituirlos en nuestra ecuación se va a cumplir con la igualdad. Entonces, para poder obtener los verdaderos valores o raíces de x, simplemente tenemos que separar cada uno de los factores y igualarlos con 0 y despejar el valor de n. Es decir, que n menos 19 va a ser igual a 0 y n más 16 va a ser igual a 0. Entonces, despejando el valor de n de ambas ecuaciones, tendríamos que n va a ser igual a 19 y n va a ser igual a menos 16. De tal forma que podemos hablar de un polígono regular de 19 lados o de menos 16 lados. Por lógica, sabemos que no existen polígonos regulares con lados negativos, así que la respuesta correcta de este problema sería el polígono regular de 19 lados, que recordemos que se le conoce como nonadecágono o también se le conoce como nadecágono. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería el inciso D, nonadecágono.